Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bien, ayer, 9 de febrero, fue un día triste en la historia de España, porque una sentencia del Tribunal Constitucional Español dijo que hay seres humanos que no tienen derechos humanos. Es la conclusión obvia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay seres humanos que no tienen derechos humanos. ¿Cuántas veces se dice, no?, que la dignidad de una persona es incondicional, independiente de su raza, independiente de su condición social, independiente de su religión, independiente de muchos otros factores? De que si es legal o es ilegal, esa persona ha entrado legalmente en España, ha entrado ilegalmente. A ver, perdón, es un ser humano, es un ser humano. Entonces tiene derechos humanos, ¿no? Las circunstancias, es un preso, bien, es un preso, habrá delinquido, pero es un ser humano, tiene derechos humanos, es un... Bueno, pues este principio, ¿no?, de la incondicionalidad, de la dignidad de la persona humana, tiene una excepción ahora, por parte de nuestro Tribunal Constitucional, y es que dependiendo de la edad, si tiene menos de 14 semanas, entonces pues no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a la vida, es un ser humano sin derecho humano. Porque obviamente si le niegas el derecho humano, el derecho a vivir, no tiene derecho humano, Es un ser humano sin derecho humano. Entonces ahora diremos, no, las personas, independientemente de su raza, condición, situación, que sea un preso, que no sea un preso, que su dignidad, que hayan... Sí, perdón, pero si tiene menos de 14 semanas, entonces no tiene derechos humanos. Y además, como tenga síndrome de Down, tampoco tiene derecho humano a la vida si tiene menos de 22 semanas. Bueno, pues vaya por delante que el día de ayer fue un día muy triste, muy duro, en el que yo creo que la mejor respuesta, a mí se me ocurre, ¿no?, la mejor respuesta que podemos dar, vamos a comentar a lo largo del programa de hoy esta cuestión, obviamente, ¿no?, pero así como de entrada, ¿no?, para darle una respuesta fresca a lo que ayer aconteció en España. Pues yo me quiero servir de Ana, de una niña de 11 años, pues que en estos días lo ha petado. La Fundación Jérôme Lejeune pues ha compartido un pequeño vídeo, ¿no?, de una niña síndrome de Down, Ana, y yo, también me he hecho eco de ella en redes, y la verdad es que es increíble la difusión que ha tenido, porque no hay como dejarse de discusiones abstractas y ponerle rostro a las personas. Entonces, ¿qué le respondo yo al Tribunal Constitucional? Perdona, no os voy a responder yo, os va a responder Ana, y la vamos a escuchar ahora mismo un par de veces, porque el vídeo es muy cortito, son de poquitos segundos, lo vamos a escuchar un par de veces. ¿Ya? Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, me llamo Ana, para que sepáis. Si vosotros vais a ser médicos, os voy a pedir que si una madre tiene un bebé que tenga con síndrome de Down, como yo, y que ponga feliz. No pongáis la cara de pena, sino tenéis que poner la cara de feliz,
¿Por qué van a hacer un niño que tiene síndrome de Down, como yo, que he nacido? En la tripa de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre. Os voy a decir que a mí lo que más me encanta es cuando dice Ana, soy la prima de Lucía, porque ahí muestra, ¿no?, pues toda su inocencia, ¿no? Lo vamos a escuchar una vez más. ¿Ya? Hola, soy Ana, tengo 11 años, tengo síndrome de Down, soy la prima de Lucía, me llamo Ana, para que sepáis. Si vosotros vais a ser médicos, os voy a pedir que si una madre tiene un bebé que tenga con síndrome de Down, como yo, y que ponga feliz. No pongáis la cara de pena, sino tenéis que poner la cara de feliz. Porque van a hacer un niño que tiene síndrome de Down, como yo, que he nacido. En la tripa de Begoña, para que sepáis cómo se llama mi madre. Bueno, tu madre es una campeona, Ana. Begoña, le mandamos un saludo a Begoña, a tu madre. Pero claro, yo ahora decía que mi respuesta al Tribunal Constitucional es Ana. A ver, señores magistrados, mírenle ustedes a esta niña, mírenle a Ana y díganle que no tenía derecho a estar entre nosotros. Díganle que Begoña tenía derecho a decir, yo me la quito de en medio. Díganselo. Y habrá que recordarles a ustedes, a quienes Dios ha puesto, ¿no?, la providencia ha puesto en un lugar de tanta responsabilidad, que el derecho a la vida es preconstitucional. O sea, no nace con la Constitución, no lo otorgan ustedes. Perdón, el derecho a la vida es predemocrático, es inherente, no nace de las urnas, no nace de un tribunal constitucional. El derecho a la vida nace de la dignidad de una persona que es imagen y semejanza de Dios, no lo otorgan ustedes. Será bueno que ustedes recuerden hoy que la legalidad no está por encima de la moralidad, que la legalidad no funda la moralidad, más bien que es la legalidad la que tendría que estar sustentada en la moralidad. Recuérdelo, señores magistrados, porque cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos. Bueno, y ahora a lo largo del programa de hoy vamos a hablar, ¿no?, de qué sentencia es esta y qué es lo que se esconde detrás de ella. La noticia triste ayer es que hay seres humanos en España que no tienen derechos humanos. He puesto el testimonio de Ana, la prima de Lucía, y puedo decir que esta niña es de las pocas que se ha salvado de esta masacre. El 90%, ¿no?, en España, en las últimas décadas, los últimos años, el 90% de los niños con síndrome de Down no han conseguido nacer, vivir. Estamos ante una verdadera masacre, un holocausto, y no podemos callar. Tenemos que prestar nuestra voz y en un día como hoy recordar: todo ser humano tiene el derecho humano inalienable a la vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, y con los que sois seguidores de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, como en el Spotify de Sexto Continente, como en el canal de iVox Sexto Continente, como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, es obvio, ¿no?, que en un programa
que celebramos de Sexto Continente al día siguiente de esa sentencia ignominiosa del Tribunal Constitucional, no por esperada, igualmente ignominiosa, pues obviamente tenemos, ¿no?, que hacer toda una serie de reflexiones. Bueno, primeramente subrayo la noticia. El Pleno del Constitucional de España avala, por 7 votos a 4, si no me equivoco, avala totalmente la ley del aborto aprobada en 2010, la que se llamaba Ley de Aído, o la ley de los tiempos de Rodríguez Zapatero, una ley que había sido recurrida, entonces había sido recurrida por el Partido Popular, luego hablaremos de esto, pero entonces fue recurrida. Llevaba 13 años sin responderse, ¿no?, sin resolverse. Ya el no resolver un recurso de inconstitucionalidad presentado hace 13 años, que además fue aceptado por vía de urgencia como un tema que había que resolver urgentemente y que en 13 años no se ha resuelto, ya esto es un poema. Ya esto es un poema. Yo en esta antena lo he dicho varias veces. Era un caso de prevaricación de facto, porque si un tribunal constitucional que tiene esa encomienda no decide algo que ha entrado con vía de urgencia en 13 años, está prevaricando. Y ojo, también que esto hay que decirlo, porque es que, como por desgracia tenemos este sistema de elección de los magistrados por cupos de derechas y de izquierdas, etcétera, bueno, pues haya habido unos años en los que ha habido unos magistrados que estaban, se supone, mayoritariamente elegidos por la derecha, que no han resuelto eso en 13 años, ¿no? Después de esto, pues ahora llega el señor Pedro Sánchez y cambia los miembros, los magistrados del Constitucional. Ahora tiene mayoría los llamados progresistas. Bueno, que yo me río esto de progresista, de conservador y de derecha e izquierda, cada vez me río más de esas formulaciones, Bien, y entonces resulta que lo resuelven en 2 días, pero en 2 días, ¿no? O sea, pim pam. Lo resuelven pim pam en dos días. Además es que es muy, muy curioso cómo lo han resuelto. Que ellos dicen que la ley de José Luis Rodríguez Zapatero era plenamente constitucional. Ahora hablaremos de qué ley era aquella, ¿no? Pero además es que lo resuelven en 2 días, hacen un pim pam, Incluso hacen una sentencia en la que dicen que todo es plenamente constitucional y le encargan a uno ahora hacer la ponencia. Pero ¿cómo que dices primero dictas sentencia y ahora encargas hacer la ponencia? ¿Eso cómo es eso? Pero claro, una ponencia es, alguien describe los fundamentos jurídicos, pone los principios, fundamentos, y después de haber hecho la ponencia, se dicta sentencia. Estos son los fundamentos, estos son los antecedentes, estos son los principios, estos son los valores constitucionales. Y finalmente dictamos sentencia. Bueno, pues aquí primero se dicta la sentencia, que es que el aborto es un derecho y que es libre. Ahora, y le encargan a uno, venga, redacte usted la ponencia. Pero bueno, es que es increíble. Es como decir, a ver, ahora esto es lo que lo que hemos decidido, ¿no? Que es, bueno, que para eso hemos sido nombrados, para decir esto, Y ahora, venga, pues pongamos la ponencia. Ahora que alguien vista esto, que lo vista. Ahora que alguien diga lo que tenga que decir, pues que se busque fundamentos, que se busque principios, que busque, fuerce los términos, que diga donde digo Diego, o sea, que esto es lo más parecido a lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no le gustan ya tengo otros. O sea, ahora alguien tiene que hacer una ponencia para que justifique lo que ya se ha publicado en la sentencia, cuando lo lógico es lo contrario, ¿no? Bueno, esto nos dice mucho de cómo estamos, ¿no? O sea, estamos en una crisis de conciencia completamente. No prima la conciencia en la manera de actuar, no prima un respeto a la verdad, no existe una verdad objetiva, no existe un bien objetivo, existe una decisión política de pensamiento único que se impone, y entonces ahora todo lo demás se tiene que forzar, se tiene que inventar, se tiene que hacer lo que sea para que encaje con eso. Pero es que a un tribunal constitucional lo que se le estaba pidiendo era, que es lo que le toca a él hacer, no ideología política, lo que a él le toca hacer es si esa ley es compatible con la Constitución española. Es lo que tiene que resolver.
Un tribunal constitucional no está para trasladarme a mí la ideología de género que se quiera imponer, una nueva antropología. Oiga, ese no es su cometido. A usted lo que le corresponde es circunscribirse a si esta ley que se aprobó tenía cabida, era compatible con la Constitución. Y eso es lo que durante 13 años no resolvió y lo que ahora de repente en 2 días resuelve. Diciendo, ya lo justificaremos. De momento le digo que sí es compatible. Ahora a ver cómo hacemos la ponencia para justificarlo. Pero de momento ya está dicho. Ya está sentenciado. Bueno, es que un tribunal constitucional se está saliendo completamente de su sitio, ¿no? Cuando no se circunscribe a la pregunta, ¿no? ¿Esto es constitucional? Porque es que el asunto era, ahora voy un poco a hacer la historia, que, bueno, pues que cuando con el señor Felipe González se aprobó la primera ley de aborto en España, la ley que se aprobó era una ley de supuestos. Es decir, el aborto se consideraba como algo en sí mismo no bueno, como algo malo, pero se decía, en algunos supuestos se despenaliza, en 3 supuestos se decía, ¿no? En el caso en el que el feto tenga algún tipo de malformaciones, en el caso de peligro de la vida para la madre, ¿no? Y en el caso también de peligro psicológico para la madre. Ya sabemos que esos supuestos, y en caso de violación, que me había olvidado eso, eran 3 supuestos: caso de violación, caso de malformación del feto y caso de peligro de salud para la madre. Ya sabemos que esos 3 supuestos acabaron siendo un coladero, y al final todo el mundo acababa abortando metiéndose en la casilla de peligro de salud psicológica para la madre. Era un coladero. Pero el principio legal tenía su importancia, porque decir que el aborto en sí estaba despenalizado era reconocer que en sí mismo es malo. Y en esos casos, bueno, pues se supone que se justificaba porque había un conflicto de intereses que, bueno, pues que yo tengo que, por una parte, hay 2 intereses: que hay una vida que es digna, y yo tengo un conflicto. Y el conflicto que tengo, pues es que tengo mala salud. Y entonces, como tengo mala salud, y llevar adelante la vida, pues me supone un riesgo, ¿no? Tengo que elegir y entonces, eligiendo, recurro a un mal menor, Obviamente es injustificable, por supuesto, ¿no? Que esa ley de supuestos se pueda dar como buena, es injustificable. Pero bueno, era el sistema que el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia de 1985 en la que dijo, a ver, la Constitución española reconoce el derecho a la vida, porque la Constitución dice que todo español tiene derecho a la vida. Entonces, uno no es español cuando le dan el carnet de identidad, me explico, sino cuando su vida comienza. Y la prueba es que alguien dice, estoy esperando un hijo, tengo un hijo, claro. Entonces, todo español tiene derecho a la vida. Y el Tribunal Constitucional en 1985 habló de algo que es clave, que es del derecho a la vida del nasciturus, del que está camino de nacer. Eso lo reconoció el Tribunal Constitucional en 1985. Entonces dice, a ver, existe el derecho a la vida del nasciturus, y entonces es de alguna manera, pues únicamente cuando existe un conflicto con la salud o con la malformación del feto, etcétera, pues entonces hay un conflicto de intereses. Y entonces se puede consentir que haya un mal menor, pero se ha partido de reconocer el derecho a la vida del nasciturus. Como digo, la ley de supuestos tampoco es moralmente admisible. Obviamente el aborto cero es la única posibilidad de actuar verdaderamente de una manera en conciencia y moral. Pero bueno, ese era el supuesto. Y el Tribunal Constitucional, claro, como ya tenía un precedente, ¿no? Y claro, ya había una jurisprudencia, porque tú tribunal, has dicho
que existe un derecho a la vida del nasciturus y que eso está reconocido en la Constitución española. Bueno, pues ahora resulta que viene posteriormente, ¿no? En el año 2010 viene la ley de Rodríguez Zapatero. Entonces, como tenemos que ser cada vez un poquito más progres, ya abrimos una brecha con la ley anterior, y esto siempre es así, ¿eh? Se recurre a poner un caso límite lacrimógeno para tocar los corazones, mira, la madre violada, no sé qué, en un caso como la violación hay que admitirlo. Bueno, entonces ya se ha abierto brecha y ahora viene el señor Rodríguez Zapatero con la ley AIDO, que así se llamaba su ministra, pues entonces ya se pasa del sistema de supuestos al sistema de plazos. Es decir, ya no hace falta que alegue que es que me han violado, es que el niño tiene alguna malformación o es que ando mal de salud. No hace falta alegar nada, sencillamente es una cuestión de plazos. A ver, en las clínicas abortistas, la gente hasta qué mes más o menos suelen ser la mayoría de los abortos, pues suelen ser hasta la semana 14. Bueno, pues entonces el aborto es libre hasta las 14 semanas. Y luego, eso sí, luego hay además otros casos, como el síndrome de Down y otras cosas, que se alargan los plazos. Se alargan los plazos, incluso, ¿no? Pues en algunos casos, 22 semanas con el síndrome de Down y más todavía en otros casos. Bueno, se alargan los plazos. Entonces, el sistema de plazos es que entonces, en el año, en ese momento en el que se aprueba tal cosa, se hace un recurso. El Partido Popular vota en contra y dice esto es incompatible con la sentencia del Constitucional que dijo que el nasciturus tiene derecho a la vida. Si el nasciturus tiene derecho a la vida, ¿cómo dices tú ahora? Hasta la semana número 14 te lo puedes cargar. A ver, y entonces el Partido Popular pone un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues entonces resulta, fíjate tú cómo son las cosas, que 13 años sin responder y ahora resulta que nos dicen no pasa nada, es constitucional, no hay ningún problema con la Constitución el que haya una ley de plazos, ¿no? Bueno, una ley de plazos que tú me dirás cómo es posible. A ver, yo ayer mandé un mensaje a redes sociales diciendo, pues una de dos, o el principio de no contradicción ha sido abolido o este tribunal ha prevaricado. Bueno, aclárense ustedes, porque ¿cómo es posible que dijese, que reconociese este tribunal el derecho a la vida del nasciturus y ahora diga que es libre abortar hasta la semana 14? Entonces, perdone, soplar y sorber al mismo tiempo no puede ser. Decir que tengo derecho a la vida y tengo derecho a matarlo, o sea, a ver, si tiene derecho a la vida y usted reconoce el derecho a matarlo, entonces nos hemos cargado el principio de no contradicción. Desde luego, el ponente que tenga que redactar la justificación a la sentencia que ya se ha pronunciado va a tener que hacer el pino para superar el principio de no contradicción. Entonces, obviamente estamos ante una grave prevaricación, ¿no? En la que por encima de todo ya se había tomado una disposición, una medida. Porque estaba encargada, esa medida estaba encargada por el gobierno, porque por desgracia la separación de poderes no existe la separación de poderes, ¿no? Vamos, lo hemos visto tan recientemente como cuando incluso se llega pues a cambiar la tipificación del código penal para que así se cambie la tipificación de los delitos para que así los que han cometido los delitos, los delincuentes, sigan apoyando en el gobierno pues a quien le cambia. Venga, te cambio a la carta. Te cambio a la carta el Código Penal y así el delito por el que tú has sido condenado, así para que para que salgas de la cárcel o para que puedas volver de nuevo a gobernar. A ver, pero es que es increíble que eso se pueda hacer. Bueno, pues es que aquí ahora mismo estamos en algo semejante, pero más grave, porque aquí lo que está en juego es la vida de los seres humanos. Y ahora viene algo que es importantísimo, que quizás es lo más novedoso, porque todo esto, por desgracia, ya sabíamos que iba a pasar. Lo que he contado hasta aquí es un relato de algo ya totalmente anunciado. Pero quizás la gran novedad del día de hoy,
y esto es importante subrayarlo, lo que sí que es novedoso, es cuál ha sido la reacción del señor Feijóo, del presidente del Partido Popular, ante esta sentencia del Constitucional. Porque claro, el Partido Popular hace 13 años puso un recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues ahora, señores, la reacción del señor Feijóo es aplaudir esta sentencia. Él aplaude, él afirma con contundencia que se siente feliz, ¿no?, por la sentencia del Constitucional. Dice, es una ley de plazos bien construida, es una ley correcta en términos generales, constitucional, por tanto este planteamiento merece mi respeto. En la España actual es una ley correcta y también lo es en la Unión Europea. ¡Hala! Chúpate esa, como se dice, ¿eh? O sea, fíjate tú, ahora de repente viene el presidente del Partido Popular y coge y aplaude la sentencia del Constitucional cuando hace 13 años su partido había puesto, no únicamente había votado en contra, sino que había puesto un recurso de inconstitucionalidad. Y ahora viene el Partido Popular y lo aplaude y dice que esta es la España actual y es la España del futuro. Voy a leeros algunos titulares de la prensa sobre esta postura de Feijóo. Por ejemplo, El Confidencial dice: Feijóo cierra las fisuras en el PP por el aborto y acepta la ley de plazos. Es correcta. Dice que cierra las fisuras. Bueno, pues eso claramente quiere decir que el que su partido piensa lo contrario está sobrando, ¿eh? OK Diario dice: Feijóo elogia que el Constitucional resuelva la ley del aborto. La ley de plazos es correcta. Hala, pues muy bien. ABC: Feijóo aplaude que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso del aborto. La ley de plazos es correcta. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿eh? No tengo más preguntas, señoría. Obviamente, digamos, la traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta. Ya no se puede ir más lejos. Digamos, han asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical a la hora de reconocer el aborto como un derecho. O sea, usted está reconociendo el aborto como un derecho. Matar a un hijo es un derecho. Y obviamente entramos en la contradicción más absoluta de que alguien que tenga, no digo ya que sea un católico, sino alguien que tenga una recta conciencia en la que reconozca la vida como algo inviolable, pueda apoyar a un partido político que sostenga esos principios. A ver, como alguien con recta conciencia, sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar a un partido político así. Bueno, pues para mí esto es lo más novedoso, ¿eh? Porque por desgracia todo lo anterior ya sabíamos que iba a pasar. O sea, era crónica de una traición a la propia, digamos, a la propia ley, a la conciencia, la traición a la conciencia, a no creer los fundamentos jurídicos, a hacer de ellos casi pues un instrumento de conveniencia, de ahora me conviene inventar un principio jurídico, luego no me conviene, si no lo cambio, si no lo que sea. Bueno, señores, la noticia es que el derecho a la vida en España no existe en determinados momentos de la existencia del ser humano. En determinados momentos no existe. Bueno, vamos a seguir hablando de ello, pero como sé que es duro, lo que estamos hablando, igual que antes he puesto el testimonio de Ana, que es súper fresco, pues ahora yo voy a poner también un momento de escuchar esta canción de Coldplay, Viva la vida. Sí, lo decimos hoy más que nunca, viva la vida. Listen as the crowd would sing.
Bueno, continuamos en esta edición de Sexto Continente, que es una edición pues importante porque es un día de esos claves en la historia de España. Y voy a decir que ayer en la tertulia de 13TV hubo un momento importante, un momento el que quiero rescatar y compartirlo con vosotros, en el que fueron entrevistados el abogado Benigno Blanco y Cristina López Lichting, esta periodista. Y la verdad es que las cosas que dijeron al respecto de esta sentencia del Tribunal Constitucional fueron importantes. Las vamos a escuchar y luego hago un comentario al respecto. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues quiero conocer vuestras opiniones. Ya sabemos que esto iba a pasar, pero el hecho de que supiéramos que iba a discurrir en los términos que estamos contando no nos puede dejar, en fin, digamos que pasivos ante la situación. Ya algo habrá que aportar, ¿no? Benigno, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? O tú, Cristina, venga. A mí a mí me gustaría en primer lugar hablar en nombre de las mujeres. Sí. Creo que para las mujeres, tanto las que han abortado como las que no, es bastante claro que este es un asunto tremendamente doloroso, que no puede resolverse de un plumazo diciendo es un derecho. Es evidente para quien pasa por ese proceso que hay un conflicto de intereses, como decía la ley que se ha rechazado hoy, entre la dificultad de la madre para tener el hijo, por las razones que sean, y el hecho de que científicamente nos encontramos con un ser humano en proceso, un nasciturus. Por lo tanto, hacer una afirmación general como la que hace la ley de plazos, esta que ha dicho Feijóo, que da por buena, el reducir el aborto a un derecho es realmente dejar el debate sin matices, es no atender a la realidad de las cosas que percibimos las mujeres. Me explico. En la ley antigua, en la ley de supuestos, se veía un conflicto de intereses entre la madre que no quería o no podía tener el hijo y el niño que estaba por nacer. Y por lo tanto se decía, bueno, cuando haya una razón mayor, violación, grave peligro para la madre en su vida, etcétera, pues habrá que consentir en este mal negativo. Pero ahora mismo lo que se dice en la ley de plazos es que el aborto es universal y libre hasta las 14 semanas. Y por lo tanto no se introduce este matiz. ¿Cuál es el problema? Que vamos camino de una sociedad que es indiferente al sufrimiento humano. Y nadie propone una solución para la mujer, que al final lo único que se le ofrece es una mesa de quirófano fría para vaciarle el útero. Solución que algunas pueden entender muy buena, pero que en términos generales es verdaderamente dramática para las mujeres. Y ahora mismo se genera una absoluta indiferencia social en la campaña, como han dicho hoy los obispos, para ofrecerle una mano tendida a una señora que a lo mejor lo que necesita es una casa, es un dinero, es un apoyo social, es un subrayado de que está haciendo una tarea muy buena para los demás, teniendo un hijo del que además ella se siente orgullosa. Y este debate ha sido zanjado de raíz. Ahora entraremos en más matices, pero me interesaba subrayar esto. Muy bien, estamos muy de acuerdo. Cristina, a propósito de esto último que comentas, recordaba antes Benigno como tú que colaboras con Red Madre, y antes lo decía José Francisco Serrano también, pues gracias a esa acción, a esa permanente defensa de la vida, pues habéis salvado muchas mujeres que pudieran en un momento plantearse efectivamente abortar, pues fueron convencidas de lo contrario, gracias al apoyo económico, al apoyo humano, al apoyo moral, al acompañamiento en definitiva, y a darle una esperanza que probablemente de otra manera nadie le hubiera dado a esa mujer. Sí, yo lo primero que quisiera decir es que curiosamente el debate político, me refiero a las declaraciones de Feijóo, que los debates están en el Parlamento sobre la nueva ley, y el debate, por lo que sabemos, en el Tribunal Constitucional, se está haciendo como si el nasciturus no tuviese nada que ver en este tema. No se habla del niño no nacido para nada, cuando de hecho de lo que estamos hablando es de la vida o la muerte del niño no nacido. Este esfuerzo voluntario de no pensar en aquel sobre cuya vida están decidiendo el Tribunal Constitucional, los políticos y los parlamentarios, etcétera, me parece de una hipocresía conceptual increíble. En segundo lugar, esta sentencia del Tribunal Constitucional que se va a producir para mí es absolutamente ilegítima.
porque un tercio de los miembros que van a votar esa sentencia tenían la obligación legal de abstenerse. Por lo tanto, aunque acataremos la sentencia, obviamente esta es ilegítima por votar quien está obligado por mandato legal a abstenerse de esa votación. Y luego también digo, desde luego es una sorpresa conceptual para mí que el Partido Popular en este momento defienda el mismo modelo de legislación sobre el aborto de Zapatero, Viviana Ido o Irene Montero. Desde luego, yo personalmente no puedo votar a un partido que en una cuestión que me parece tan esencial como la defensa de la vida, no solo es tibio o cobarde, sino que asume las posturas más radicales de la extrema izquierda más radical de este país. Y luego también digo, es el momento de la sociedad civil. Hablabais de Red Madre con toda razón, como otras muchas ONGs que se dedican a hacer esta labor. Mi experiencia en Red Madre, llevamos 12 años de trabajo, es que, como recordaba antes José Francisco Serrano, 9 de cada 10 mujeres que reciben atención y cariño no abortan. Y por lo tanto tengo el convencimiento moral, basado en biografías concretas, de que si la sociedad española en su conjunto se implicase, contando también con las administraciones, en apoyar y acompañar a las mujeres embarazadas que están en situación de vulnerabilidad a consecuencia del embarazo, podríamos acabar con el 90% de los abortos pasado mañana. Dado que los partidos políticos y los gobiernos y las administraciones públicas se niegan a hacer esta labor de acompañamiento, nos toca a nosotros. Yo dije el otro día en el Cascabel y quisiera recordarlo hoy, que yo por lo menos no estoy dispuesto a acostumbrarme al aborto, a que 100.000 mujeres todos los años en España pasen por una situación tan dramática en soledad como para plantearse el aborto como solución a sus problemas y que cerca de 100.000 niños vean truncada su vida por esta interrupción violenta del embarazo, que es lo que significa una IVE, como suele repetir Leire Navalidas. Por lo tanto, yo, pasado el debate jurídico, político y constitucional que veo con toda la tristeza del mundo, quiero invitar a todos los que nos oigan y tengan la misma preocupación que tengo yo, a que nos ocupemos desde la sociedad civil de las mujeres embarazadas y de la defensa de la vida del niño no nacido, porque todo aborto tiene dos víctimas: el niño que no nace y la mujer embarazada a la que dejamos sola ante una situación tan dramática. Es la hora de la responsabilidad en la defensa de la vida desde la sociedad civil. Digan lo que digan las leyes, los tribunales constitucionales y los parlamentarios, para revertir con el tiempo esta situación y, mientras tanto, salvar vidas humanas concretas estando al lado de las mujeres embarazadas que necesitan apoyo y ayuda. José Francisco. Bueno, pues hasta aquí este corte que quería compartir con vosotros, porque me parece que especialmente, ¿no?, las palabras de Benigno Blanco pues son muy clarividentes en el sentido de decir, a ver, es la hora, o sea, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es totalmente contrario a la propia ética, a la ética profesional. Incluso el dato que revela ahí de que un tercio de los magistrados debieran de haber ellos mismos, ¿no?, pues dado un paso a un lado porque ellos habían participado entonces históricamente, ¿no?, en esa ley que ahora tenían que juzgar, con lo cual de alguna manera debieran de haber sido recusados o ellos mismos a abstenerse. Bueno, el caso es que está esa sentencia encima o sea, ya es un hecho. ¿Y ahora qué? Pues ahora dos cosas. Primero, el que hagamos cuentas también de quién nos podemos fiar políticamente, porque si resulta que el Partido Popular ha hecho esta manifestación tan clara, ¿no?, de asumir toda la ideología abortista y decir que el aborto es un derecho, y que ahora mismo el Partido Popular lo único que difiere con respecto a la ley de Pedro Sánchez es que las menores las chicas de 16 o 17 años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres. Si únicamente es eso lo que se difiere, estamos ya en una cuestión que es mínima, porque estamos reconociendo el derecho al aborto. Entonces esto es un tema muy serio. Necesitamos católicos en la vida pública que sean capaces de proponernos opciones en las que no tengamos que, de alguna manera, traicionar nuestros principios básicos, ¿no?, principios cristianos y principios éticos naturales para poder ir a una urna a votar. Ha llegado un momento en que hay que decir esto, ¿no?, como Benigno Blanco hoy lo ha dicho. Y en segundo lugar, vamos también a decir que
En este momento hay que ir al por el uno a uno. Venga, a salvar uno, a salvar otro, a salvar otro, a salvar otro. Por eso era tan importante pues esa ley, pues ese protocolo que se quería aprobar en Castilla y León, porque en el fondo era decir, bueno, esta ley está aprobada, pero vamos a ver si podemos salvar a alguno, darle alguna alternativa a que si no aborta, pues pueda tener unas ayudas, alternativa a que si quiere ver la ecografía antes de tomar la decisión, alternativa, o sea, dale alguna alternativa, alguna posibilidad, o sea, es decir, ya que se ha llegado a la abominación de que el aborto sea un derecho, se reconozca como un derecho, vamos a intentar salvar algunos, ¿no? Era un poco, yo creo que ahora mismo esta es la clave, la consecuencia de lo que hemos dicho. Una es la que verdaderamente seamos conscientes, ¿no?, de la gran traición que ha acontecido en la clase política española, ¿no? Bueno, una parte muy importante de la clase política española, que quienes en un tiempo no denunciaron el aborto y lo recurrieron a la Constitucional, ahora resulta que lo aplauden y dicen que eso tiene que ser así y adelante y no hay más vueltas que darle, Y en segundo lugar, pues el que digamos, bueno, pues yo voy a salvar a alguien, a alguno. La batalla por la vida, pues claro que en el fondo conceptualmente es o todo o nada, porque es que no se puede estar en un punto intermedio, no se puede ni siquiera dar por buena pues una ley de plazos, que en caso de que haya un conflicto, pues entonces en ese caso el aborto es menos aborto. No, el aborto siempre es un crimen. Ahora bien, ahora vamos a intentar dar alternativas, salvar a algunos, ¿no? Esto es lo de la lista de Schindler, la película famosa, la película de la lista de Schindler, en la que aquel empresario decía, si se hubiese metido en este papel algún preso más para intentar salvar su vida, si algún niño más pudiese ser salvado. Ahora vamos a por la técnica de la lista de Schindler. Vamos a intentar salvar algunas vidas, ¿no? Bien, también creo que es importante subrayar la reacción que ha tenido el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Monseñor Mazuelos, obispo de Canarias, que ha hecho unas declaraciones interesantes, ¿no? Ha dicho él que es triste ver cómo el Constitucional se ha apañado, dice él, ¿no?, para avalar una ley injusta e ideológica y contra la ciencia, que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por su edad. Y ha dicho esto, que me parece muy interesante. Le recordamos al tribunal que cuando se ha puesto en duda si en ciertas vidas humanas tenían dignidad o no a lo largo de la historia, siempre se ha terminado pidiendo perdón. Esto es una constante histórica. Mi consuelo es saber que ellos terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del derecho al aborto. Como cuando en otros tiempos se estaba ahí discutiendo, no, si hay derecho a la esclavitud, no hay derecho a la esclavitud, o sea, bueno, pues ahora mismo estamos en estas otras, ¿no? Ahora a nadie se le ocurriría decir que hay un derecho a la esclavitud, ¿no? Bueno, pues esto no es que es derecho a la esclavitud, es derecho a matarle, Entonces, continúa y dice que el Constitucional avala con esta sentencia la desigualdad que introduce la ley con los síndromes de Down, a los cuales se les puede matar hasta los 5 meses y medio. Y añade, es triste que un tribunal constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. ¿A qué se refiere con esta expresión? Esto de que se dediquen a imponer el darwinismo social. Bueno, pues a la ley de la selva. A la ley de la selva. O sea, la ley de la selva, que es diciendo la ley del más fuerte. Esto no es un derecho a elegir, esto es un derecho a prevalecer. La ley de la selva bautizada en democracia. Esto es el aborto. Entonces, este es un darwinismo social puesto al servicio del neocapitalismo salvaje. ¿Qué quiere decir? Pues a las multinacionales abortistas que se forran. Y además vamos sabiendo por muchos vídeos que se han grabado, ¿no?, especialmente en Estados Unidos, cómo las multinacionales abortistas hacen negocio con los restos de los niños abortados, hacen negocio y venden órganos de esos niños, bueno, pues para toda una serie de tráfico inconfesable, pero que tenemos vídeos que se han grabado,
en los que se dice a cuánto el riñón, esto está grabado. Entonces, al servicio del neocapitalismo salvaje, y tan salvaje, en vez de pensar en el bien común. Bueno, también me parecen que estas declaraciones, ¿no?, de Monseñor Mazuelos, pues son importantes, ¿no? Y además esto ha ocurrido en un momento en el que, curiosamente, la Conferencia Episcopal Española justo acababa de lanzar una campaña. Yo creo que también, pues la Conferencia Episcopal, como había oído rumores de que el Tribunal Constitucional se disponía a resolver así en 2 días el tema del recurso, presentado hace 13 años, al tener la nueva mayoría progresista, dice, bueno, esto lo resolvemos en 2 días. Y entonces la Conferencia Episcopal había dicho, venga, hagamos una campaña. Y la campaña tenía como título, tiene derechos. Ese ser humano tiene derechos, ¿no? Y subraya en su campaña, que por cierto la tenéis en la web de la Conferencia Episcopal Española, subraya en su campaña, pues como también ha habido toda una serie de avances en la ciencia, ¿no? Los conocimientos sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D, 5D, que permiten afirmar aún con más contundencia que negar la existencia de una vida humana, de una vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción, es irracional, o sea, irracional. Y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una falacia. ¿Qué propio cuerpo? ¿Qué propio cuerpo? Es un tú en ti, lo hemos dicho muchas veces en este programa, es un tú en ti, es un tú que está en ti, pero no eres tú, es tu hijo, no es tu cuerpo, es tu hijo. Entonces, hoy en día la ciencia avala eso pues con una nitidez absoluta, ¿no? Por eso dice, ¿no?, en esa campaña de Tiene derechos, afirma lo siguiente, que la proclamación del aborto como derecho es una reivindicación del yo como único criterio, ni yo y ni yo, y no hay nadie más que yo. Entonces, la ideología pro aborto o pro elección, que se dice, ¿no?, que cada uno elija, ¿no?, genera una praxis ultra individualista. Y esta ideología ha sido abrazada acríticamente y es incoherente con quien quiere defender una ecología integral, donde esté en el centro la vida humana en toda su diversidad. Oiga, yo creo en la dignidad de la vida, ¿no? Y aprovecha, ¿no?, pues esta campaña de la Conferencia Episcopal Tiene derechos, pues para decir como en ese documento que recientemente se ha publicado, que estamos aquí presentando poco a poco en este programa de Sexto Continente, el documento llamado El Dios fiel mantiene su alianza. Espero que pues el próximo programa de Sexto Continente concluyamos ya su explicación. Hoy es que este tema nos ha llevado todo el tiempo, pero bueno, esta campaña de Conferencia Episcopal recurre a ese documento pues para seguir, ¿no?, pues reflexionando y diciendo pues como en ese documento los obispos han manifestado que está a punto de ser aprobada la modificación de ley del aborto para hacerlo todavía más fácil, restringir la objeción de conciencia, impedir la información a las madres gestantes sobre el drama del aborto y sobre otras propuestas para afrontar el embarazo y la problemática de todo tipo que estas mujeres pueden estar viviendo, desde la convicción de que la muerte de otro nunca es la solución del problema, nunca, matar nunca es una solución. Como dice el Papa Francisco muchas veces, ¿no?, recurrir a un sicario para acabar con un problema nunca puede ser la solución, ¿no? Entonces continúa esta reflexión, ¿no?, que el movimiento abortista se sigue fundamentando en una ideología ya obsoleta, basada en el poder absoluto del individuo, contraria al nuevo paradigma ecológico de todo lo que estamos descubriendo, ¿no?, que es que tenemos que respetar el don de la vida, Estamos hablando de un paradigma ecológico y fíjate tú que estamos aquí hablando del derecho a matar, ¿no? Entonces, el número de abortos se mantiene en cifras dramáticas, en unos 100.000 abortos al año en España. Pues 1,5 millones o más, desde que esta última
ley fue aprobada, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de lo que son que haya millones, ¿no? Millones de españoles que no hayan nacido. Sabemos de esto, todo lo que de ellos, ¿no?, podría haberse derivado, todo el bien que pudiese haberse derivado en la vida. Cuántas vocaciones al bien común, cuántos dones, cuántos talentos han sido ahí despedazados. Somos conscientes, ¿no?, que de esos niños iban a venir descendientes, los nietos, los hijos, los nietos, los bisnietos de esos que han sido sacrificados. Nos damos cuenta de cómo se trunca la historia haciendo algo así. Bueno, pues por eso esa campaña, ¿no?, esta campaña de la Conferencia Episcopal tiene derechos. Bueno, pues es digna también de que nos asomemos a ella y nos podamos servir de los distintos materiales que se han colgado en esa campaña, que justamente ha venido a coincidir, bueno, pues con la resolución del Tribunal Constitucional. En resumen, señores, hoy, como habéis visto, pues el programa lo hemos dedicado íntegramente a esta cuestión. En España dicen en el Tribunal Constitucional que hay seres humanos que no tienen derechos humanos. Bueno, pues eso lo dicen ellos, pero vamos a recordarles que los derechos humanos no son ellos los que los otorgan. Ellos son los que debieran de reconocerlos. Que la moralidad no se sustenta en la legalidad, sino que es la legalidad la que debiera de sustentarse en la moralidad, ¿no? Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la vida de los más débiles. Nuestra respuesta a esto es: apoyemos todas las asociaciones que intentan rescatar vidas, aunque también eso lo pongan difícil, pero lo vamos a hacer, no nos vamos a cansar, no podemos hacer un pacto con el mal, con el maligno, que en el fondo el maligno desea acabar con la vida, con el don de la vida, que es un gran don de Dios. El maligno odia la vida, y nuestras ideologías, ¿no?, falsamente progresistas, pues son deudoras de esa cultura de la muerte, que en el fondo es lo que supone, ¿no? El aborto se ha convertido en una bandera, que es la bandera que enarbola la cultura de la muerte. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.